grabar. Esperemos no tener ningún problema con la grabación. Ya. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Hola, hola. Se ve en la pantalla nomás. No, sí, está bien. Eso. Ok. Ya. Nos faltaba esto, ¿no? El 5 y el 4. Empecemos con el 4. Espero que tampoco tener problemas con mi pizarra. Vamos a ver. Ok, por ahora vamos bien. Vamos a copiar todo esto. Y lo voy a pegar. Ahorita me está yendo mejor, así que esperemos que se mantenga así. Bueno, ok, en el circuito consideramos los valores que están ahí, no me voy a atrasar con eso. El número calcule los parámetros de los modelos simplificados de ambos transistores, dibuje el circuito equivalente para pequeña señal y baja frecuencia y calcule la ganancia en voltaje total del amplificador, ¿no? Porque tenemos un arreglo de dos transistores, ¿no? Los dos son NPN, podemos usar las fórmulas tal y como las conocemos, no hay problema. Este arreglo como tal ya es un amplificador, ¿no? Son dos transistores unidos a través de un colector. El hecho de que esté conectado, digamos, transistor a transistor por un colector es importante porque nos va a permitir hacer uso de ciertos, digamos, ciertos mecanismos con los que nos va a facilitar mucho el cálculo. Para empezar, los parámetros de los modelos simplificados ya sabemos que esos se calculan en directa, ¿no? Es el análisis en corriente directa. Pero para no atrasarnos tanto, fíjense que aquí, en parte de los ejercicios, nos da la corriente de base 1 y la corriente de colector 2. Eso nos va a resumir un montón de trabajo, ya van a ver cómo. ¿Okay? Bueno, si yo hago el análisis en corriente directa, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Para empezar, eliminar fuentes alternas, es decir, esto lo abro, ¿no? Esto no existe. Y los capacitores se toman como líneas abiertas, también los abro los capacitores. ¿Qué pasa si abro este capacitor? Toda esta parte se elimina, ¿no? No existe esto para mí. Esta línea también en corriente directa no existe. Y aquí viene una de las ventajas de cuando están acoplados los dos transistores por capacitor, que esta línea también se va a eliminar. Es decir, voy a obtener que ambos transistores en el análisis de corriente directa van a estar separados. Entonces, yo puedo hacer un análisis por separado de esta parte, que en corriente directa, repito, va a estar aislada de esta parte. Entonces yo puedo calcular este por un lado y calcular este por otro, y no tengo que unirlos de ninguna manera en corriente directa. Para empezar, tengo que calcular el modelo para ambos transistores. Eso es lo que me permite que está acoplado mediante capacitor, porque en corriente directa recordemos que esto se abre, ¿no? Entonces esa es una ventaja. Obviamente esto también se va a abrir, es decir, esto no va a existir y esto tampoco va a existir, ¿no? Bueno, ¿qué me queda a mí en corriente directa entonces para el primer transistor? Fíjense que tenemos una fuente conectada a un divisor de voltaje creado por R1 y R2. Tenemos R3 arriba, tenemos R4 abajo. ¿Qué es esto? Este es el típico, digamos, es el típico circuito de polarización por divisor de voltaje, ¿no? Que ya lo conocemos de toda la vida. Sabemos cómo trabajarlo, hemos hecho un montón de ejercicios. Entonces, analicémoslo. ¿Por qué? Porque en el punto 1, lo que yo quiero son los parámetros de modelo simplificado, es decir, Rp, que era igual a que era igual a un voltaje térmico sobre la corriente de base. Quiero un R sub 0, que era el voltaje de Early dividida una corriente de colector, y voy a querer una R sub mu que va a ser 100 veces 10 veces beta F por la resistencia sub 0. ¿Qué pasa en este ejercicio? Para el transistor 1 tengo la corriente de base, que son 40 microamperios. Lo que no tengo es la corriente de colector necesaria para hallar R sub 0. Pero si se acuerdan, y les había dicho,
en los tres modelos de transistores, base común, emisor común, bueno, no, me refiero a retroalimentado por emisor, el circuito de polarización genérico y el divisor de voltaje, en esos tres casos que lo tienen en la fórmula, variaba cómo hallar corriente de base y variaba cómo hallar el voltaje colector emisor. Lo que era común en los tres casos, que era que la corriente colector siempre es el factor beta F multiplicada la corriente de base, ¿no? Eso era lo mismo para las tres situaciones, no cambiaban las otras fórmulas. Entonces puedo aplicar eso, digamos, RP, que lo tenemos para hacer más fácilmente, porque el voltaje térmico nos lo da, es 25 milivoltios. En el siguiente es 26 milivoltios, así que en este caso sí, fíjense, ¿no? En este caso sí lo da el ingeniero. Lo que aquí faltaría sería el voltaje de Early, que nosotros vamos a asumir de 100, ¿ya? Le preguntan al ingeniero si 100 o 120. Igual, si no les da el voltaje de térmico, usualmente es 26 milivoltios. En este ejercicio lo han puesto 25, de nuevo, pregúntale al ingeniero, sería lo mejor. Voltaje de térmico y voltaje de Early, serían los dos que el ingeniero les tiene que dar, ¿no? O el ejercicio como tal. Bueno, nosotros vamos a tener 25 milivoltios sobre la corriente de base, que son 40 microamperios. ¿Eso cuánto me va a salir? 25 exponente a la menos 3 sobre 40 exponente a la menos 6. Me sale 625 ohmios. ¿Okay? 625 ohmios. Perfecto. Resistencia, la R sub 0. Por aquí sí te lo voy a hacer ya. Necesito la corriente de colector, que la apoyes con esta fórmula, que repito, es común para los tres distintos casos que tienen en las fórmulas. Pueden revisarlo si quieren. Bueno, ¿cuánto es beta F del primero? Estoy analizando el primer transistor, ¿no? Entonces uso lo que tenga sub 1. Beta F sub 1 me dice que es 120 por una corriente de base que ya la tengo ahí, que son 40 microamperios. Esto va a ser 40 microamperios por 120, son 4,8 miliamperios, ¿ok? Entonces nada, reemplazo. R sub 0 va a ser, nosotros asumimos un voltaje de Early de 100 voltios y la corriente de colector, que son 4,8 miliamperios. Eso nos va a dar 100 sobre anterior, dejándolo en, digamos, con múltiplos, sería 20,833 kilo ohmios, ¿no? Porque me sale 20.833, entonces lo dejo como kilo ohmios. Por último tendríamos R mu, que no es nada, serían 10 por 120 por 20,833 por 10 a la 3 ohmios. ¿Es estrictamente importante que coloquen en cada rato las unidades? No, al final sí, ¿no? Al final sí, o sea, el resultado sí con sus unidades. Pero en el procedimiento no es tan exigente el ingeniero. Igual si ustedes lo son, mejor, digamos. Pero bueno, sería lo que Y por 120 por 10. Si lo llevo a valores, digamos, comerciales o con los múltiplos, queda 25 por 10 a la 6, eso es mega ohmios. ¿Okay? Y ahí tendríamos terminado la primera parte del ejercicio. Bueno, era esto de acá y esto de acá. Ok. Repitiendo un poco, se hace análisis para hallar esos parámetros, es necesario hacer el análisis en corriente directa. Fue más corto ahora porque me dio este valor de aquí. Si no me lo hubiese dado, tendría que usar la fórmula de corriente de base. ¿Para qué? ¿Qué tengo aquí? Un divisor de voltaje, tengo resistencia de emisor, tengo resistencia de colector. Este es el modelo genérico de divisor de voltaje. Recurría a las fórmulas y hallaba corriente de base. Una vez con corriente de base hallaba corriente de colector.
Una vez con corriente de colector, ya tengo todo para hallar los parámetros, ¿no? Hasta ese punto creo que se entiende, ¿no? Es bastante parecido a lo que ya hemos hecho. Faltaría la segunda parte, ¿no? Ya tengo los valores para todo esto es para el transistor 1, hagamos para el transistor 2, que no va a ser para nada diferente. Bueno, cambia un detallito, nada más. Revisemos, ¿no? Sabemos que tengo dos circuitos aislados en CD gracias a este capacitor, entonces lo mismo, fíjense que esta fuente de voltaje, si yo la colocara aquí en medio, sería lo mismo, ¿no? Podría colocar aquí y alimenta tanto la parte de la izquierda como la parte de la derecha. ¿Qué tengo a la derecha? Tengo nuevamente un divisor de voltaje, tengo resistencia en el emisor, tengo resistencia en el colector, otra vez es un divisor de voltaje genérico. Pero tampoco hace falta tanto porque fíjense que me da la corriente de colector 2. Y con esta corriente de colector 2 yo puedo hallar la corriente de base 2 y hacer lo mismo con las fórmulas para hallar los diferentes valores. ¿No es verdad? Yo otra vez recurro a la fórmula que ya conozco, que corriente de base para los tres casos es el factor beta F. Corriente de colector, diré. Corriente de colector es el factor beta F por la corriente de base. Solo que lo que tengo ahora es corriente de colector, sí. Lo que me da ahora, pero es la corriente de colector. Me falta ya la corriente de base. 2, ¿no? Bueno, le vamos a colocar aquí sub 2. Entonces, la corriente de base sub 2 va a ser ¿qué? Va a ser la corriente de colector 2 dividido el factor beta F2, ¿no? Porque los dos transistores no son iguales. Tienen beta F diferentes, por lo tanto son diferentes. ¿Cuánto va a ser esto? Esto eran 12 milivoltios, creo. Sí, esto, 12 miliamperios, perdón, es corriente. Tengo 12 miliamperios aquí y el factor beta F del segundo era 200, si no me equivoco. Sí, beta F2 es 200. Hago el cálculo. 12 exponente a la menos 3 dividido 200, ¿no? Y me sale 60 microamperios, ¿no? 10 a la menos 6. Listo, ya tengo todo lo mismo, perdón. R sub pi, que es el voltaje térmico sobre la corriente de base, sub 2 en este caso para todos los casos. Bueno, ya saben que esta parte se refiere al segundo transistor, ¿no? Es para no escribir tanto R sub 2 y todo eso. El voltaje térmico no varía, eso es común para los transistores, 25 milivoltios por 60 microamperios por dividido. Eso va a ser 25 dividido lo que tenía. Le puse 25, ¿no? Bueno. 25 exponente a la menos 3 sobre 60 exponente a la menos 6. Ahora sí. Esto me sale 416,6667 ohmios. E sub 0, que es el voltaje de Early dividido la corriente de colector 2, son 100 voltios que estoy asumiendo yo, sobre 12 milivoltios, miliamperios, no sé por qué me estoy confundiendo tanto, miliamperios. R sub 0, 100 dividido 12 exponente a la menos 3 son 8333,33 ohmios o 8.3K, ¿no? Como ustedes quieran dejarlo. Con dos decimales basta, ya en el caso, en cualquiera de los dos casos. Pam, 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 pam. Me faltaría el R sub mu, que es 10 veces el factor beta F2 multiplicado el R sub 0. Entonces va a ser
lo que acabo de sacar por 10 por 200, que sale 16,667, lo puedo dejar, mega ohmios, sale 10 a la 6. Ok, ya tengo los parámetros del tercero, del segundo, diré. Ok, hasta ahí todo claro, me imagino. Bueno, eso respecto a esta primera parte, ¿no? No es tan complicado, nomás saber manejarse aquí, digamos, qué pasa en CD con los capacitores y la alterna, y tener las formulitas, ¿no? Tener las formulitas, y ayuda mucho el hecho de que ya no das las corrientes. Vamos con la segunda parte, que me dice, ¿qué me dice? Dibuje el circuito equivalente para pequeña señal y baja frecuencia del amplificador. Ok. Cuando me dice para pequeña señal y baja frecuencia, me está diciendo que lo dibuje. No lo voy a borrar esto. Para ya el análisis, aquí ya ocupo el análisis en corriente alterna. Cuando es pequeña señal y baja frecuencia, ya me está indicando que quiere saber qué pasa con este arreglo en alterna. Ok. Vamos a ver si puedo. Ok, esperemos que no se haya fregado de nuevo. No, sirve. Ahora solamente quiero el dibujito. Control B. Creo que es aquí. Ok, perfecto. Creo que ahí se ve. Ok, sigamos. En alterna, ¿qué pasa en alterna? Bueno, en alterna las fuentes directas se llevan a tierra. Es decir, esto deja de existir, esto es un cable, ¿no?, que está conectado a tierra, y si esto es un cable conectado a tierra como está aquí, es lo mismo que yo lo pusiese acá, ¿no? La tierra aquí arriba. Que ojo que esta tierra es la misma tierra que está aquí abajo, ya vamos a ver para qué sirve eso, pero se hace eso, ¿no? Las fuentes directas se llevan a tierra, entonces listo. Los capacitores se toman como líneas cerradas, ¿no? Entonces en vez de existir este capacitor de aquí, no hay un color blanco acá. Así para que quede más claro. Vamos a ver. Se cierra. Esto se cierra. Esto se cierra. Esto se cierra. Esto se cierra. Y esto se cierra. Ok, ¿qué voy a tener entonces? Aquí hay que dibujar. Bueno, aquí no hay otra opción más que dibujar, lastimosamente. ¿Será que me entra aquí abajo? No trabaja, creo que directamente mejor. Bueno. A ver, dibujemos. Para empezar, ¿qué tendría yo en este caso, ¿no? Entonces, si lo corto todo de esta manera. Para empezar, la fuente está conectada ¿a dónde? Está conectada a la base, ¿no? Está conectada a la base. Tengo un capacitor, tenía un capacitor que estaba conectado entre emisor y tierra. Si se fijan en los modelos que les envié, esto sería el circuito de polarización por emisor común, ¿no? Entonces hay una manera, ya tiene su representación en, ¿cómo se llama esto? Un circuito equivalente para el transistor. Empezamos dibujando el circuito equivalente del transistor, que sería de esta manera. Primero, para el primer transistor, aquí estaría la base. Se dibuja una resistencia aquí, que esta es la RP. Dibujo en este punto, represento el emisor. Aquí lo que existe es una fuente de corriente dependiente. En este punto está el colector
y seguiría, ¿no? Bueno, veamos. ¿Qué hay conectada a la base? Aquí está la base, el emisor donde está la flechita y el colector. ¿Qué tengo en la base? En la base yo recorro de esta manera y me voy a topar con que tengo el divisor de tensión, ¿no? Entonces, para no colocar las dos resistencias en paralelo, de una vez saco el paralelo, ¿no? Esto ya lo expliqué en la anterior asignatura de que estos están en paralelo, ¿no? Entonces, para no colocar ahorita en el dibujo, que no sería lo ideal porque yo podría colocar las dos resistencias así, que estaría bien, ¿no? De una vez coloco el paralelo, ¿no? Voy a colocar así una sola resistencia aquí conectada a tierra. Y esta es lo que yo llamo la resistencia RBB, ¿no? El paralelo de la base. ¿Qué más tendría? Tengo la fuente, ¿no? Tengo la fuente conectada a tierra. Entonces, desde este mismo punto, en la base, yo voy a tener la fuente conectada a tierra. En la base no tengo nada más, fijémonos que tengo en el emisor. Aquí fíjense en algo. El emisor va a poder tomar dos caminos, va a poder atravesar la resistencia o va a poder pasar por este lado, que en alterna decimos que los capacitores se comportan como línea cerrada, no es un cable que está yendo a tierra. La teoría me dice, y en realidad pasa, que la corriente siempre escoge el camino de menor oposición o de menor resistencia. Entonces, si la corriente tiene que elegir entre pasar por aquí o pasar por acá, ¿por dónde va a querer ir? Va a querer ir por aquí. Digamos, como estamos haciendo un análisis teórico, yo puedo asumir de manera correcta que toda la corriente está yendo por acá y prácticamente este R4 no existe, no lo ve, no existe para la corriente. Entonces, ¿cómo quedaría? Mi emisor quedaría conectado a tierra, ¿no? Entonces tengo el emisor conectado a tierra. El capacitor, ¿qué pasa con el capacitor? Va en la parte del colector. En esta parte el colector, ¿qué tiene? Tiene una resistencia que está conectada ¿a dónde? A tierra. Entonces tiene una resistencia que es la resistencia de colector conectada a tierra. Esta vendría a ser la R3, ¿no? Para guiarnos un poco. R3. La RBB es el paralelo entre 1 y 2, eso ya lo saben. Tenemos B sub S, R4 se pierde en este análisis. Y listo. ¿Qué sucede? Pero tenemos que desde el colector va a ir conectado ¿hacia dónde? Hacia la base del segundo transistor. Dibujemos entonces el segundo transistor, que también, fíjense que es la misma réplica, digamos, igual tiene un capacitor conectado en colector, es decir, también tenemos el modelo de emisor común. Ok, entonces yo primero dibujo el transistor, ¿no? Dejemos un poco de espacio, modelo el transistor en su modelado básico, la resistencia RPI 2, esta es la 1, en esta parte un emisor, una fuente dependiente de corriente. Este es el modelado genérico, ¿ok? Este dibujito creo que también lo pasé. Si no lo pasé, sería este, ¿ok? Sería esto lo genérico. Base, emisor, colector. ¿Ya? De aquí para adelante es cuando empezamos a colocar los factores, los componentes externos, pero este modelito básico de transistor tienen que tenerlo a mano, ¿no? Dibujadito, para que no se pierda. Bueno, veamos, ¿qué tenemos en la base de este otro transistor? Pues lo mismo, tengo un divisor de voltaje en esta parte con R5 y R6. Nuevamente yo por comodidad puedo dibujarlo directamente como una resistencia equivalente en paralelo, a la que podría perfectamente llamar RBB2, y con esta resistencia ya equivalente es que está conectado al colector del otro, entonces lo uno, ¿no? Así, ya tengo esa unión. En el emisor pasa lo mismo que explicamos, ¿no? La corriente va a preferir ir por aquí, entonces el emisor estaría yendo a tierra. El emisor va a ir a tierra. Y en la parte del colector, pues voy a tener una resistencia conectada a tierra también,
¿no? A ver. Sí, una resistencia conectada entre conector y tierra, entre colector y tierra. Bueno, que eso va a ser R7 es esa resistencia. Y voy a tener una resistencia de carga, ¿no? Que va a estar, fíjense, en paralelo con R7, porque, a ver, colector pasa por R7 y va conectado a tierra, y de colector pasa por RL y va conectado a tierra, entonces están en paralelo, no hay pierde, digamos. Este sí lo voy a dibujar aparte, ¿ok? RL y ambas conectadas a tierra. Ya lo tendría. Este sería el modelado. ¿Dónde está? Bueno, que se me da el nombre. El circuito equivalente para que pequeña señal y baja frecuencia. Es que hagan este dibujo. Ok, esta es B sub S. Y si no me equivoco he puesto todos los valores, ¿no? R3, R7, RL. ¿No? El único detalle aquí es que tienen que tener a mano los diferentes modelos de transistor, ¿no? Y el modelo básico genérico de reducido de transistor, ¿no? Que repito, es esto. Que ya ustedes le van añadiendo los componentes externos guiándose por el esquema original. ¿Ok? Este sería el punto 2 entonces. Sería... Nos faltaría el 3, que creo que lo podemos hacer aquí, que me dice... calcule la ganancia en voltaje total del amplificador. Okay. ¿Qué es la ganancia en voltaje? Yo la ganancia en voltaje la puedo definir como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿no es verdad? ¿Puedo saber eso? Pues sí. Uy, esto se va a acabar en 10 minutos. Creo que lo podemos acabar esta primera parte. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, para empezar, fíjense en algo. Esto es una malla, ¿no? Esta de aquí. Esto es una malla. Que en la corriente está yendo en este sentido, entonces lo correcto sería que yo haga así, ¿no? Tengo la corriente que pasa a través del colector, que va a ser la misma que va a pasar, digamos, esa corriente de colector va a estar yendo desde tierra, desde aquí, pasando por todo esto, ¿no? Y volviendo a tierra, cerrando circuito. ¿Tengo esa corriente? Tengo. Me la da el ejercicio. Yo tenía la corriente de base 1, pero hallé la corriente de colector y tenía que era 4.8 miliamperios. Entonces tengo dicha corriente. Si tengo corriente y tengo esta resistencia de aquí, ¿no? Yo podría hallar un voltaje en esta resistencia. Y si están en paralelo RL y esto de aquí, ¿qué voltaje va a haber aquí entre este punto y tierra? Pues el mismo que hay entre este punto y tierra, que va a ser el mismo entre este punto, por ejemplo, y tierra. Bueno, que aquí no puedo hacer este cálculo porque no tengo una resistencia, pero puedo hacerlo aquí, ¿no? Recuerden que en paralelo los voltajes son iguales. Y en serie son las corrientes las que son iguales, circuitos 1. Entonces hagamos. Tengo la corriente de colector, que era ¿cuánto? Que yo la saqué, digamos, con la corriente de base que me da, que era 4.8 miliamperios. 4,8 miliamperios. Y la resistencia 7, ¿cuánto era? Debía haberlo visto. 630 ohmios. Entonces voy a tener para que se vea, un voltaje en 7, llamémosle, que va a ser resistencia por corriente, ¿no? Voltaje es igual a resistencia por corriente. Voltaje en 7 va a ser 630 ohmios multiplicado 4.8 miliamperios. Voy a tener yo 630 por 4.8 exponente a la menos 3. Voy a tener aquí 3,024, ¿ok? Y como estamos en paralelos, ¿qué pasa con los voltajes? Que son los mismos. Entonces el voltaje de la carga
que aquí es donde yo estaría midiendo mi salida, mi voltaje sub 0, sería entre este punto y este punto, va a ser también 3,024 voltios. Me falta hallar, ya tengo el voltaje de salida, digamos. Bueno, el voltaje en la carga es lo mismo que el voltaje de salida que yo estoy asumiendo, porque incluso acá me lo muestra en el dibujo. Aquí mido el voltaje de salida sobre la resistencia L. Me falta el voltaje de entrada, ¿no? También lo puedo hallar. Tengo la corriente de base y el voltaje de entrada es el voltaje que entra a la base, ¿no? Aquí se ve claro, digamos, es el voltaje que entraría aquí, que se va a amplificar mediante todo este. El voltaje que entra en este punto es el que se va a amplificar mediante estos dos transistores que yo estoy calculando acá. Vamos a mi modelo que de aquí. ¿Qué significa entonces? Va a ser el voltaje que esté medido entre este punto, entre la base del primer transistor y tierra. ¿Qué puedo usar yo? Uso esta resistencia, ¿no? El equivalente. ¿Qué iba a decir más? ¿Qué corriente pasa a través de ahí? Pues yo tengo una corriente que entraba por la base, que me decía, ¿no? Que en esta malla va a ser igual la corriente de base. Entonces, en realidad la corriente de base es la que está aquí, por este punto, ¿ya? Entonces, tengo esa corriente. ¿Cuál era? 40 microamperios. ¿Okay? Lo que me faltaría, pero sería hallar esta resistencia equivalente, ¿no? La RBB. Bueno, ya mejor sería RBB va a ser igual a, era el paralelo de 1 y 2, ¿no? Sería R1 por R2 sobre R1 más R2 sub 1, ¿no? ¿Qué valores tenían estas resistencias? Quizás debía haber... Por favor, no funciona. Ya. Bueno, qué raro. 60K y 40K. Okay. Entonces sería 60K por 40K dividido 60K más 40K. Hagámoslo un poco más directo por cuestión de tiempo ya. 60 por 40 dividido 60 más 40, 24, ok, entonces esto quedaría como 24K. Ya tengo esta resistencia, tengo la corriente que la atraviesa, que yo sé que es la corriente de base, entonces el voltaje de entrada, okay, que entra, digamos, porque la señal está entrando por la base, entonces esa es mi entrada. Es la resistencia, hagámoslo directo, 24K multiplicado